Bienvenidos a todos. Vamos hoy a presentar dentro del diplomado en salud sexual y reproductiva un tema de la mayor importancia, como es el de la sífilis congénita. Este es un problema que, como bien ustedes lo saben y de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, afecta a 12 millones de personas cada año, y la transmisión al feto va a llevar a resultados adversos graves en el 80% de los casos. A su vez, 2 millones de casos de sífilis gestacional se presentan cada año. Y de todos los casos de sífilis gestacional vamos a encontrar que el 50% van a terminar una parte con muerte fetal o aborto espontáneo, aproximadamente la mitad de este 50%, y el otro 25% vamos a tener un recién nacido con bajo peso al nacer o una infección grave. A su vez, 330.000 mujeres embarazadas con sífilis sabemos que no reciben tratamiento durante el control o la vigilancia prenatal. Y de esos casos de sífilis gestacional no tratada, de acuerdo a reportes de la Organización Panamericana de la Salud, un tercio de ellos van a terminar en pérdida fetal, otro tercio va a resultar en un caso de sífilis congénita y solamente la tercera parte podrían resultar con un niño sano, siempre y cuando se haga un tratamiento adecuado durante el embarazo. De acuerdo a las metas trazadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y también por la Organización Panamericana de la Salud, la meta sería llegar a 0.5 casos por 1000 nacidos vivos. Y de acuerdo a cómo se ha comportado la sífilis congénita en los últimos años, posiblemente esa meta no se va a alcanzar. Y como lo vamos a ver enseguida, las tasas que tenemos en Caldas superan ese 0.5%. Todo esto sugiere que hay fallas en los programas de atención prenatal y de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Y precisamente el hecho de estar acá hablando sobre este tema es buscando que todos entendamos bien que este es un problema absolutamente prevenible y que la presentación de casos de sífilis, sobre todo de sífilis congénita, pero también de sífilis gestacional, están demostrando que hay problemas en la atención en salud. Como les acabo de mencionar, en Caldas vemos acá el comportamiento de los casos de sífilis gestacional congénita entre el año 2007 y este año 2013. Y miren ustedes que es variable, hay años de pronto donde hay más casos, años en que hay menos casos. Si notan ustedes ahí la parte de sífilis congénita, ven que en el año 2009 aparecen 3 casos. De ahí lo que les ponemos al final, en la parte de abajo de la diapositiva, como aspecto muy importante de la notificación. Posiblemente esos 3 casos que aparecen en el año 2009 se deba a que no hubo un reporte adecuado de los casos, sobre todo teniendo en cuenta que miren que la sífilis gestacional en el año 2009 fueron 45 casos, inclusive más que en el año 2008 y que en el año 2010. O sea que posiblemente esos 3 casos se deban a que hay un subregistro o una inadecuada notificación, cosa que es muy importante porque en la medida que se notifiquen los casos, pues obviamente se van a tomar medidas preventivas de parte de las entidades de salud pública. Y esta otra diapositiva nos muestra ya en tasa el número de casos por 1000 nacidos vivos, y como lo mencionamos anteriormente, la meta es disminuir hasta 0.5. Y miren ustedes que la tasa más baja, que sería en ese 2009, todavía es de 0.73, o sea que ni siquiera en ese año que fueron menos casos alcanza esa meta del 0.5 casos por 1000 nacidos vivos. O sea que la importancia, como les mencioné, de entender muy bien este tema y tratar de hacer una prevención adecuada. Ya para entrar un poquito en el tema, tenemos que empezar por la definición de sífilis gestacional. Entonces se determina que la sífilis gestacional se presenta en una mujer gestante o posterior a un parto o posterior a un aborto,
cuya serología sea reactiva de 1 en 8 o mayor, o una menor dilución con una prueba treponémica positiva. O sea, si tenemos una paciente con una serología 1 en 4 o 1 en 2, requeriría una prueba treponémica positiva para obtener la definición de sífilis estacional. Sabemos que la sífilis estacional se puede transmitir al feto, sobre todo en el momento de la espiroquetemia materna. Sabemos que esa espiroquetemia se da principalmente en la sífilis secundaria. Puede haber un paso trasplacentario o eventualmente puede transmitirse al feto cuando hay una lesión genital en el mismo momento del parto. O sea que una paciente con una sífilis primaria eventualmente podría transmitir la infección al feto. Pero es mucho más común que se presente o que se transmita la infección cuando la madre tiene una sífilis secundaria. Puede también transmitirse en etapas de sífilis latente temprana, latente tardía o inclusive en etapas de sífilis terciaria, pero en estas etapas de la sífilis materna es menor la transmisión. Tener en cuenta que no es una infección que se transmite por la leche materna, o sea que a diferencia de lo que pasa con el VIH no habría ninguna contraindicación para la lactancia. Muy importante con respecto al diagnóstico de la sífilis durante el embarazo. Entonces sabemos que se debe hacer una valoración de laboratorio con una prueba no treponémica. Cualquiera de las dos puede ser el VDRL o el RPR. Digamos que estamos un poco más familiarizados con el VDRL. Ese VDRL se debe pedir en la primera consulta y la recomendación es repetirla a la semana 28 y al momento del parto, sobre todo si hay factores de riesgo. Tener en cuenta que pueden darse falsos negativos, pacientes con infección pero con resultados negativos en su prueba serológica, o falsos positivos que se pueden presentar inclusive por algunas otras enfermedades infecciosas virales, o el mismo embarazo puede producir resultados falsos positivos que habitualmente son títulos bajos, generalmente 1 en 2 o 1 en 4. Y algo muy importante es que la recomendación actual es que se debe siempre hacer una prueba treponémica, preferiblemente, o preferiblemente no, sino que la que tenemos generalmente disponible es el FTA-ABS. La recomendación, por tanto, es hacer el tamizaje con la prueba no treponémica en los momentos que acabamos de mencionar y realizar, si alguna serología es positiva, realizar una prueba treponémica. Puede suceder que si estamos en un sitio donde no tengamos facilidad de laboratorio, pues habría otra opción, y es lo que se está tratando de generalizar un poco su uso, y es lo que se llaman las pruebas rápidas, que son pruebas treponémicas de bajo costo y que permitirían hacer un diagnóstico mucho más seguro, mucho más certero y mucho más rápido, porque a diferencia de la prueba treponémica de FTA-ABS, que se demora una semana o inclusive 2 semanas, como su nombre lo dice, la prueba rápida, vamos a tener un resultado en unos pocos minutos y nos va a permitir confirmar aquellos diagnósticos que no tengamos seguros por una serología con unos títulos bajos. Tener en cuenta que una vez se hace el diagnóstico de la sífilis estacional, debe hacerse tratamiento. El tratamiento de elección es la penicilina, como todos sabemos. Si podemos identificar que la sífilis es primaria, secundaria o latente temprana, se recomendaría una sola dosis de penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades, una sola dosis. Si pensamos o si no tenemos definido que la sífilis esté en alguna de estas etapas, sino que es una evolución indeterminada o latente tardía o terciaria, excepto la neurosífilis, el tratamiento será igualmente con penicilina benzatínica, la misma dosis, pero por 3 dosis, una cada semana. En caso de que haya neurosífilis, el tratamiento será con penicilina cristalina, 4 millones de unidades cada 4 horas por 10 a 14 días. Es la única indicación que hay de penicilina cristalina. Hay algunos reportes o de pronto se ha pensado que durante el embarazo, cuando estamos
por encima de la semana 34, se ha indicado en algunas partes el uso de la penicilina cristalina, pero eso realmente no tiene una sustentación bibliográfica adecuada, por lo tanto no se recomienda la utilización de la penicilina cristalina, sino en los casos de neurosífilis. Muy importante con respecto al tratamiento de la mamá es asegurarse que la madre reciba el tratamiento, y eso lo tenemos que hacer en los diferentes centros de salud, en el hospital, y es verificar que realmente se le aplicó el medicamento. Si son 3 dosis, la recomendación es que esas dosis subsiguientes se le deben aplicar también en el hospital, y en caso de que no pueda la paciente llegar al hospital, el personal de salud se debe desplazar al sitio o a la vivienda de esta mamá para hacerle el tratamiento y tener la garantía y la seguridad de que el tratamiento se haya hecho correctamente. Muy importante también el tratamiento de la pareja. Debemos garantizar que la pareja se haga el tratamiento, explicarle muy bien tanto a la mamá como al papá o al compañero de la paciente de qué se trata la infección, cuáles son los riesgos que tienen tanto ellos como el riesgo que tiene el bebé y la posibilidad de transmisión al feto. En caso de que haya alergia a la penicilina, no hay evidencia o comprobación de que algún otro medicamento diferente sirva durante el embarazo, porque lo que necesitamos es el tratamiento de la mamá, pero adicionalmente también el tratamiento del bebé, y los otros medicamentos que se pueden utilizar no atraviesan la barrera placentaria y por lo tanto no tratarían el feto. En caso de que haya alergia a la penicilina, la recomendación es desensibilizarla dándole penicilina por vía oral para después poderle aplicar el tratamiento con la penicilina. Pasamos a la definición de los casos. Este punto es muy importante. Entonces hay unas definiciones que están dadas por la Organización Mundial de la Salud, donde mencionamos un caso presuntivo. Será cualquier recién nacido de madre con sífilis no tratada o tratada inadecuadamente al momento del parto, independientemente de los signos o síntomas del paciente. Y esto teniendo en cuenta que muchos de los recién nacidos son asintomáticos. Entonces, si la madre no recibió tratamiento o el tratamiento fue inadecuado, ese paciente se tiene que considerar como un caso presuntivo. Otra definición, o para complementar esta definición, diríamos que es un recién nacido con una prueba no treponémica reactiva y en uno de los siguientes casos. Cuando hay una evidencia de sífilis congénita al examen físico, o sea, manifestaciones que sugieran la infección como hepatosplenomegalia, ictericia, compromiso óseo, compromiso de piel, o sea, manifestaciones clínicas que sugieran la infección. Evidencia de sífilis congénita en los rayos X, una serología reactiva en líquido cefalorraquídeo. Siempre que determinemos que el caso sea presuntivo, a ese paciente se le va a hacer una punción lumbar y evaluar el BDRL y el citoquímico en el líquido cefalorraquídeo, como es el siguiente punto. Y el otro examen que se podría hacer sería una prueba de FTABS, inmunoglobulina M, que permita identificar que sea el bebé el infectado, porque sabemos que el FTABS que normalmente se toma, que es inmunoglobulina G, simplemente va a ser el reflejo de la infección materna. En general el FTABS en el recién nacido casi no se toma porque este examen es un poco más costoso, y en general con los otros datos que tenemos de la serología, el tratamiento que recibió la mamá y posiblemente hallazgos al examen físico en el caso pues, de que esto se presente, con eso haríamos el diagnóstico y no habría necesidad de hacer una prueba treponémica como esta. Hablamos de caso confirmado cuando podemos identificar el treponema por microscopía de campo oscuro, anticuerpos fluorescentes u otra atención específica de muestras de lesiones, placenta, cordón umbilical o material de autopsia. En general, estos exámenes no se toman de rutina porque son un poco más engorrosos de hacer, requieren pues un laboratorio que tenga este tipo de microscopía, y en general pues no es un examen que se realice de rutina.
Vamos enseguida a presentar, para ilustrar un poco más y sobre todo para definir el enfoque del paciente, vamos a presentar unos casos. Este primer caso nos habla de una paciente de 21 años de edad que llega a su segundo control prenatal con 11 semanas de gestación y trae un reporte de serología solicitada en el primer control, siendo reactiva de 1 en 16. La paciente se encuentra asintomática y el examen físico general es normal. La pregunta sería, entonces, ¿cuál es el enfoque diagnóstico en este caso? Pues lo primero que tendríamos que decir es que se trata de una sífilis gestacional porque tiene una serología reactiva de 1 en 16. Habíamos dicho, de acuerdo a la definición, que una serología por encima de 1 en 8 ya nos habla de una sífilis gestacional. Independientemente del título, la recomendación también, como lo mencioné anteriormente, debe ser hacer una prueba treponémica, o sea que se le debería solicitar de todas maneras un FTA-ABS. Si no tenemos el FTA-ABS, miraríamos la posibilidad de hacer una prueba treponémica rápida. Muy importante también hacer diagnóstico de VIH. Sabemos que las enfermedades de transmisión sexual muchas veces se presentan o se pueden presentar varias, y si la paciente tiene factores de riesgo porque tiene relaciones de pronto con una inadecuada protección o tiene varios compañeros sexuales, eso va a aumentar el riesgo y por lo tanto debemos siempre buscar la posibilidad de que haya un VIH. Tener en cuenta que esta paciente, a pesar de que sea asintomática, tiene la infección. Las manifestaciones clínicas de la sífilis en la mujer pueden no ser muy evidentes. Saben ustedes que las lesiones de la sífilis primaria aparecen generalmente en la vagina o en el cuello. Generalmente, como no son dolorosas, muy fácilmente pasan desapercibidas. Y de pronto, dentro de todas las etapas de la sífilis, el estado donde más se podrían presentar manifestaciones externas sería en la sífilis secundaria, y muchas veces se puede confundir con otro tipo de infección. O sea que es muy fácil que clínicamente la infección pase desapercibida, y de ahí la importancia de tomar la serología y los otros exámenes de laboratorio para hacer el diagnóstico. ¿Qué tratamiento indicaríamos entonces en este caso? La recomendación sería aplicar penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, entre 1 y 3 dosis dependiendo de lo que mencionamos. Si yo puedo estar seguro que la paciente tiene una sífilis primaria, secundaria o latente temprana, con una sola dosis de penicilina bastaría. Pero si yo no tengo, no sé con seguridad cuánto tiempo lleva de evolución o dónde la podría clasificar dentro de las etapas de la sífilis, necesariamente habría que aplicar 3 dosis, una cada semana. Como lo mencionamos ahorita, el tratamiento debe ser supervisado en la institución de salud y se debe tratar la pareja y estar seguros de que se hizo el tratamiento de forma adecuada. Esa misma paciente que había llegado a la semana 11, que se le hizo el tratamiento, regresa a la semana 34 y trae un reporte de una serología de control reactiva de 1 en 4. La pregunta es entonces, ¿qué consideraciones diagnósticas y terapéuticas se harían en este momento del embarazo? Tenía una serología reactiva inicialmente de 1 en 16, a la semana 11, el tratamiento lo terminó a la semana 14, de acuerdo pues a lo que mencionamos que eran 3 dosis, o sea que han pasado 20 semanas. Lo que uno esperaría después de un tratamiento adecuado es que haya una disminución 4 veces en un término de 3 a 6 meses. Cuando decimos 4 veces se refiere a 2 títulos. O sea, bajó de 1 en 16 a 1 en 8 y a 1 en 4. O sea que ahí están las 4 veces o los 2 títulos que debe bajar. Y pasaron 5 meses. O sea que es una disminución esperada de acuerdo pues a un tratamiento adecuado. Por lo tanto, la recomendación en este momento del embarazo, cuando está con 34 semanas de gestación, sería hacerle una serología al momento del parto. Es probable que la serología al momento del parto pueda estar en los mismos 1 en 4 o podría estar menor. Si esa serología llegara a aumentar nuevamente, habría que pensar en la posibilidad de que ha habido una reinfección y ya entonces habría que empezar a tomar medidas con respecto también al bebé. El producto de esa mamá
nace sano, con un examen físico completamente normal, y al bebé se le toma una serología y está en 1 en 4. ¿Cuál sería la conducta entonces con este paciente? Tener en cuenta, y como recomendación importante, que la serología al recién nacido se debe tomar del bebé, no del cordón. Se ha encontrado que la toma de muestras del cordón puede llevar a resultados falsos positivos o falsos negativos. Entonces, en este caso, habiendo sido una mamá que recibió tratamiento en forma adecuada, lo que se debería hacer con este bebé sería un seguimiento serológico. Simplemente hacer una serología a los 3, a los 6, a los 9 meses, y generalmente en ese tiempo, aproximadamente entre 6, hay veces se puede demorar hasta 12, pero la gran mayoría de los pacientes van a negativizar esos títulos, porque ese título que tiene el bebé es inmunoglobulina G que le pasó a la mamá a través de la placenta. Por lo tanto, no habría indicación. Hay discusión en estos casos si se aplica una dosis de penicilina benzatínica, y podría ser una recomendación, sobre todo si no estamos seguros de que podamos hacerle el seguimiento. O sea, diríamos, como para curarnos en salud, dar un tratamiento con penicilina benzatínica, una sola dosis de 50.000 unidades por kilo del recién nacido. Vamos a revisar un segundo caso. Una mamá con una serología reactiva 1 en 16 a las 36 semanas de gestación. Se indicó manejo con penicilina benzatínica y a las 39 semanas nace bebé por vía vaginal, encontrando un bebé que al examen físico es normal. Entonces, ¿cuál consideraríamos el enfoque diagnóstico para este recién nacido? Entonces tenemos que es un paciente con una serología. Primero, partimos de que es una sífilis gestacional porque tiene una serología reactiva de 1 en 16, pero ya en una etapa mucho más tardía del embarazo. Habiendo terminado el tratamiento, si nos acogemos a lo que mencionamos ahorita, que son 3 dosis de penicilina, sería la semana 36, 37 y 38, y el bebé nació a las 34 semanas, perdón, a las 39 semanas. O sea que debemos considerar en este caso, de acuerdo a las definiciones iniciales, que es un caso presuntivo. Como caso presuntivo, este paciente requiere una valoración completa, y es: no recibió tratamiento o recibió un tratamiento que terminó menos de 4 semanas antes del parto. Por lo tanto, el paciente, cuando lo clasificamos como presuntivo, se le deben hacer 5 cosas. Primero, un examen físico completo. Segundo, se toma una serología, como lo mencionamos ahorita, directamente de una vena periférica del bebé. Hacer una punción lumbar para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, una radiografía de huesos largos y tomar un cuadro hemático. En este paciente, los exámenes que se le tomaron, digamos que estaban todos normales, con excepción del BDRL, que dio reactivo 1 en 8. Habíamos mencionado que la mamá tiene una serología reactiva de 1 en 16. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento para este paciente, habiéndolo clasificado como un caso presuntivo de sífilis congénita, debe ser con penicilina cristalina, 50.000 unidades por kilo por dosis, por vía intravenosa cada 12 horas durante 7 días. La recomendación del tratamiento, a pesar de que los exámenes han salido normales, está determinada porque no se hizo la mamá un tratamiento adecuado que fuera más de 4 semanas antes del parto. Una vez terminado el tratamiento, se debe hacer un seguimiento serológico al mes, 3, 6, 9 y 12 meses. Ese es entonces el enfoque adecuado de este paciente, que a diferencia del caso anterior, es una paciente que el tratamiento fue terminado menos de un mes antes del parto. Y finalmente vamos a presentar otro caso, un recién nacido que es producto del primer embarazo, una mamá de 16 años, trabajadora sexual. Y al examen físico encontramos ictericia moderada, hepato y esplenomegalia, lesiones pustulosas en la piel, y una mamá con una serología reactiva de 1 en 32 sin tratamiento. Entonces, ¿cuál sería el enfoque diagnóstico? Pues tenemos primero que una mamá con factores de riesgo muy importantes, adolescente, trabajadora sexual, y un paciente que tiene hallazgos al examen físico que son muy sugestivos de una sífilis congénita. O sea que este caso, adicionalmente, la mamá con una serología reactiva de 1 en 32, que estaría pues muy claro que se trata de una sífilis gestacional, y un bebé comprometido con
manifestaciones clínicas al inicio o desde los primeros momentos pues, del examen. Este paciente entonces igual se trataría de un caso presuntivo, de una mamá que no ha recibido tratamiento, y por lo tanto vamos a hacer lo mismo que mencionamos en el paciente anterior: un examen físico completo, una serología, una punción lumbar, una radiografía de huesos largos, un cuadro hemático, y en este caso, por ser un paciente que presenta ictericia, pues adicionalmente y hepatoesplenomegalia, pues vamos a hacer unas bilirrubinas. Posiblemente lo que vamos a encontrar es una hiperbilirrubinemia directa, que es uno de los compromisos que se puede presentar en la sífilis por el compromiso hepático que produce. Una vez tenemos los exámenes, entonces vamos a definir el tratamiento. El tratamiento en este caso sería el mismo del paciente anterior, de 50.000 unidades por kilo por dosis cada 12 horas durante 10 días, y tener en cuenta que si el líquido cefalorraquídeo es anormal, el tratamiento se debe extender a 14 días. El líquido cefalorraquídeo anormal estaría determinado o por una prueba de VDRL reactiva en el líquido cefalorraquídeo o por la alteración en el citoquímico con aumento de las células y aumento de las proteínas en el líquido. De acuerdo pues a si hay compromiso del líquido cefalorraquídeo o no, definiremos si el tratamiento se hace por 10 o por 14 días. ¿Cómo sería el seguimiento del paciente? En este caso, serología al mes, 3, 6, 9 y 12 meses, y si hay compromiso neurológico, la recomendación será siempre hacer un líquido cefalorraquídeo a los 6 meses para estar seguros de que realmente no hay ningún tipo de infección, o sea, estar seguros de que no vaya a haber algún compromiso neurológico que obviamente pues estará relacionado con el pronóstico del paciente. Espero que con esto hayan quedado claros algunos conceptos. Vuelvo y repito, está en manos de todos prevenir, hacer un tratamiento, primero una identificación adecuada durante el embarazo de la sífilis, y segundo, hacer un tratamiento adecuado. En la medida que hagamos tratamientos adecuados en la mamá, pues vamos a disminuir de manera muy importante los casos de sífilis congénita, y creo que la meta de llegar a ese 0.5 por 1000 nacidos vivos la tenemos que lograr. Muchas gracias a todos por su atención.